Cordial saludo a todos los que a esta hora me ven. Que Dios les bendiga. Hoy vamos a tener el tema de el repaso de lesión para esta semana. El título de la lesión de esta semana son las plagas y vamos a desarrollar este tema. Pero como siempre tenemos la costumbre, antes de comenzar el tema, pedimos la dirección de Dios por medio de la oración. Y los invito a que se suscriban al canal Adventista Sana Doctrina para que cada que subamos un video le llegue a usted y usted esté bien informado del contenido de este canal Adventista Sana Doctrina, que está preparando un pueblo para el reino de Dios. Y como tenemos la costumbre, entonces inclinamos nuestros rostros y tenemos la palabra de oración. Los invito para que oremos. Oremos. Querido Dios y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia, oh Dios, y ahora que nos dirigimos a hacer este tema, Padre misericordioso, no lo queremos hacer con la sabiduría humana, sino que la queremos hacer con la sabiduría que desciende de lo alto, desde el Padre de las luces, desde el trono celestial, desde allá, desde el lugar santísimo, donde estás tú oficiando, Padre, sentado en el trono, y tu Hijo amado intercediendo por nosotros en el lugar santísimo, para que, como sumo sacerdote, interceda ante ti y nos envíes el Espíritu Santo a este lugar, para que tome este instrumento humano que tú estás utilizando para dar el mensaje, y todos y cada uno de los que vayan a oír y ver este video, para que todos quedemos henchidos del Espíritu Santo y con el deseo de prepararnos para el reino de los cielos, para que cuando tú aparezcas podamos decir: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. También te queremos pedir perdón por nuestros pecados y faltas, que nos limpies de toda maldad y nos ayudes, Padre Celestial, a comprender este mensaje, para que tú, Padre misericordioso, seas glorificado en cada uno de los que oigan y en este instrumento humano, Padre misericordioso, y vean este video. Y veamos este video, Padre misericordioso. Te pedimos todo y te rogamos también la compañía de tus santos ángeles y la unción de tu Espíritu Santo y la dirección de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Las plagas que cayeron, ¿en dónde? En Egipto. Estamos estudiando un libro de eso y podemos mirar que estas plagas fueron dadas en Egipto para poder liberar al pueblo ¿de quién? De Dios. Y el título el versículo de memoria para esta semana lo encontramos en Éxodo capítulo 9, versículo 35, que nos dice de la siguiente manera. Éxodo 9:35 nos dice: y el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel como Jehová lo había dicho. Recordemos que venimos estudiando acerca de la liberación del pueblo de Dios. El pueblo de Israel estaba en Egipto, estaba cautivo, y entonces no podía verdaderamente, pues el faraón no quería dejarlos ir, los tenía esclavizados. Y cuenta el relato de esta lesión de la siguiente manera: cierto granjero tenía o intentaba que su burro se moviera, pero el animal no lo hacía. Tomó entonces una rama gruesa y lo azotó. Volvió a hablar al burro y éste empezó a moverse. Muchas veces las cosas que Dios hace es para que nosotros comprendamos que cómo actúa Él. O sea, él lo actúa de la manera para que nosotros, para llamarnos la atención. Así como este hombre golpeó al burro, o sea, lo azotó para poder que él entendiera. Cuando alguien preguntó al granjero por qué su técnica había funcionado con el terco animal, respondió: lo primero fue llamar su atención. O sea, Dios quería llamar la atención ¿de quién? De Faraón, hacia él. Porque siempre Dios, cuando nos llama la atención para que, cuando ocurren ciertas cosas, por ejemplo,
puede ocurrir un desastre o alguna cosa, Dios está llamando la atención para que nos dirijamos a Él, pero con un corazón sincero, con un corazón contrito y humillado. Entonces, lo primero fue llamar la atención, dejando a un lado cualquier cuestión acerca de la crueldad contra los animales, porque uno dirá, pero ¿por qué azotó al animalito? Bueno, porque verdaderamente uno no debe de azotar a un animal, ¿cierto? Pero este lo hizo para llamar la atención. Si no hubiera sido así, el burro no hubiera hecho caso. Entonces, hay un punto que señalar aquí, especialmente el contexto del éxodo de los hebreos. Fue fuera de Egipto. Como vemos, la palabra de Dios dice, Salak et a mí, deja ir a mi pueblo. La palabra de Dios dice que Dios le pidió a Faraón que dejara ir a su pueblo. Es la palabra hebrea, Salak et a mí, deja ir a mi pueblo. Sin embargo, el faraón no quiso dejar marchar al pueblo de Dios. Las escrituras no explican por qué el gobernador se mostraba tan reacio, más allá de la amenaza militar, como en Éxodo capítulo 1:10 ellos pensaban era diferente, ellos pensaban era, o decían que esto, en este relato del Éxodo 1:10, nos dice de la siguiente manera: ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo la guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Ellos pensaban que se unían, pues era como algo que ellos pensaban. Pero lo más probable es que, como suele ocurrir en la esclavitud, la razón por la cual la negativa tal vez de Faraón y de sus seguidores, o sea, del pueblo egipcio, de no dejar ir al pueblo de Israel era porque verdaderamente pues ellos estaban esclavos y no les costaba nada. Si acaso, pues y mucho la comida, y eso que el pueblo de Israel cosechaba su comida. Entonces, pues claro, un trabajador que le trabaje a otro de gratis, pues en cuestiones materiales, entonces, pues para él sería muy bueno, porque pues ¿qué persona no le gusta que le trabajen de gratis? Hoy en día la gente quiere que el mundo le trabaje gratis y que el empleado trabaje por cualquier miseria jornal. Y así pues, o que le paguen cualquier cosa, pero vemos claramente que en Egipto a estas personas no les pagaban nada. Entonces, para ellos, dejar ir al pueblo de Egipto les declara la economía, pues para ellos sería más diferente, la situación económica. Los hebreos eran mano de obra barata, por lo que no quería perder las ventajas financieras que estos esclavos le proporcionaban. Haría falta pues cierta persuasión, no solo para llamar su atención, sino también para hacerlo cambiar de opinión, así como al burro, ¿cierto? Dios quería hacer cambiar de opinión a quién, a Faraón, que dejara ir a su pueblo, que ya le había servido ya suficiente, y que con lo que le había servido, con eso tenía, que ya no lo quería ver más esclavo, el Señor ya no quería ver más el pueblo esclavo, y quería más bien que lo dejara ir. Pero Faraón dijo, no, es que yo me estoy lucrando aquí muy bueno. Una persona que se está lucrando de una persona no quiere que se vaya. Pero Dios ya quería que su pueblo se marchara. Entonces, Dios no contendió con el pueblo egipcio, hermano, ni con Faraón. Él contendió fue contra sus dioses. Porque el pueblo de Egipto era un pueblo idólatra. ¿Era un pueblo qué? Idólatra. Entonces, Dios versus los dioses de Egipto. Que los dioses de Egipto no eran dioses con D mayúscula, sino con D minúscula. Entonces dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 7:8, nos dice de la siguiente manera: habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón no respondiere diciendo, mostrame milagros, dirás a Aarón: toma tu vara y échala delante del Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón
a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sus sabios hechiceros y hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto, los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, la cual se volvió culebra, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Ve por la mañana a Faraón, y aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Entonces vemos claramente que comenzó Dios, porque en el estudio anterior, Faraón endureció su corazón y puso mayor servidumbre sobre la esclavitud de Egipto, sobre los esclavos hebreos, allá en la esclavitud de Egipto. Ya no les quería dar paja para coser el ladrillo, para hacer el ladrillo, sino que ellos tenían que ir a buscarlo. Entonces se agravó y el pueblo de Dios se enojó contra Moisés. Moisés, por lo regular, pues entonces, como Dios era el que lo había mandado, entonces él se dirigió ¿a quién? A Dios. Le dijo: bueno, pues pasa pues, usted no ha querido dejar ir a este pueblo, usted dijo que lo iba a soltar y mire que antes le han puesto más servidumbre, lo han puesto más duro el trabajo. Entonces digo: ahora yo voy a actuar. Así como este hombre azotó el burrito para poder llamarle la atención, entonces comenzó Dios a llamar la atención ¿de quién? De Faraón, de esta manera. Esto fue llamar su atención, pero el Faraón endureció su corazón. Dice aquí muy claramente: las batallas venideras iban a ser entre el Dios vivo y los dioses egipcios. Lo que empeoraba la situación era que el faraón se consideraba un dios. O sea, el faraón se consideraba un dios. Y por lo tanto, él, por eso dijo: pues, ¿quién es Jehová? ¿O quién es el Señor para que yo? Pues yo no lo conozco, yo no he tratado con él. Entonces, Dios comenzó a tratar ¿con quién? Con Faraón. Como él dijo que no había llegado a tratar con él, entonces Dios le mostró cómo era que él trataba con las personas tercas, como el burro terco. Entonces dice aquí muy claramente: el Señor no luchaba contra los egipcios, ni siquiera contra Egipto en sí, sino contra sus dioses. Los egipcios veneraban a más de 1500 deidades. El texto bíblico es explícito al responder y dice aquí en Hebreos capítulo Éxodo 12:12, nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 12, versículo 12, nos dice de la siguiente manera: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo Jehová. O sea, él iba a hacer, porque como le digo, ellos eran idólatras y todo lo adoraban era lo de aquí de la tierra. Ellos no adoraban a Dios del cielo, sino que eran los ríos, cosas, creación de Dios, o cosas que Dios había creado, y entonces, o iba a hacer en ese momento. Entonces, ellos creían o adoraban estas cosas. Entonces, esto es destacado nuevamente más adelante en Números 33:4, cuando ya pues en Números 33:4 ya habían sacado al pueblo de Egipto y Moisés les contó otra vez de nuevo y les dijo cómo era que Dios, o sea, les narró la historia de Egipto. Y en Éxodo capítulo 33, versículo 4 nos dice de la siguiente manera: mientras entraban los egipcios a lo que a Jehová había herido de muerte, de entre ellos a todo primogénito también había hecho Jehová juicio contra sus dioses. Entonces vemos que él iba a hacer ahora juicio era contra los dioses de Egipto, y todos los dioses que ellos adoraban estaban en la tierra de Egipto. Entonces, por eso se ve la devastación allá. Entonces, un ejemplo de esta sentencia contra los dioses de Egipto fue el milagro de la vara convertida, que la leímos en Éxodo capítulo 7, de 9 al 12, donde dice que Aarón tiró y se volvió la culebra, y luego entonces Faraón llamó a sus consiervos, a sus magos también, a sus
hechiceros, y ellos también hicieron lo mismo, se convirtieron las varas en ¿qué? En culebra. Pero hay algo importante, la culebra de Aarón o de Moisés, la vara de Aarón que se convirtió en culebra, que se volvió culebra, y la vara de los egipcios que se volvieron culebras de estos hechiceros, la vara de Aarón o la vara de Moisés se comió a las ¿qué? A las otras culebras, a las otras varas. Esto muestra el poder de quién, de Dios contra el Dios de los egipcios. Un ejemplo de esto, entonces, en Egipto, la diosa Ud-Ayet era personificada como una cobra y representaba el poder soberano sobre el Bajo Egipto. La figura de esta serpiente parecía en la corona de Faraón, o sea, se veía en la corona de Faraón, signo de poder, presunta divinidad, realeza y autoridad que según se llamaba, por eso él se llamaba el dios Faraón, ya que la diosa así representada escupía veneno y sus enemigos, los egipcios, también creían que a sus enemigos, los egipcios también creían que la serpiente sagrada guiaría al faraón a una existencia futura tras la muerte. O sea, de allá salió la inmortalidad, creían también en la inmortalidad de qué, del alma, o sea, creían que el alma seguía existiendo y que Faraón seguía vivo después de muerto, pero sabemos que eso es mentira. Cuando la vara de Aarón se convirtió en serpiente y devoró a las otras en presencia del rey, quedó demostrada la supremacía de Dios vivo sobre la magia y la hechicería egipcia. O sea, Dios es soberano sobre todas estas cosas, sobre la hechicería, sobre la brujería, sobre todas estas cosas. Dios es poderoso, Dios es todo. Entonces, el problema del poderío de Faraón no solo fue derrotado, sino que Aarón y Moisés lo tuvieron en sus manos. O sea, esto. Entonces, la confrontación inicial demostró el poder y señorío de Dios sobre Egipto. Como representante de Dios, Moisés tenía mayor autoridad y poder que el mismo Dios Faraón. O sea, Dios le mostró que tenía más autoridad Moisés que lo que tenía ¿quién? Faraón, al tirar la culebra y volverse ¿qué? La vara y volverse serpiente y comerse a las otras culebras. Entonces Dios mostró así a los egipcios lo que él mostró, que él no es el Dios serpiente. Él quería poseer el poder y la autoridad soberano. Después de semejante confrontación, pudieron comprender este mensaje de manera inmediata e inequívoca. Entonces vemos claramente que Dios les envió un mensaje a Faraón, diciéndole que él era más poderoso y que él era el Dios, que si quería conocer a Dios, él era Dios, y que él no era Dios, que Faraón no era Dios, y que esas culebras que ellos consideraban Dios no eran Dios, que verdaderamente él era el verdadero ¿qué? El verdadero Dios. Entonces Dios versus los dioses de Egipto. Entonces comienza Dios y dice la palabra de Dios en 9 veces, y lo podemos leer en Éxodo capítulo 4, 21. Vamos a leer ciertos textos, porque esto es un repaso, no podemos ir a todos los textos. 4, 21 nos dice de la siguiente manera. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. 9 veces la palabra de Dios dice en los versículos, los voy a citar para que ustedes en sus hogares lo puedan ver, en Éxodo 4:21, en Éxodo 7:3, en Éxodo 9:12, en Éxodo 10:1, 20 y el 27, y en Éxodo capítulo 11:10, y en Éxodo capítulo 14:4 y el versículo 8, vemos que 9 veces Dios dice que endureció el corazón de Faraón. Pero también podemos ver en otras 9 veces, podemos ver que, como dice en Romanos, también Romanos capítulo 8, 17 al 18 nos dice de la siguiente manera. 8, 17 al 18. 8. Romanos capítulo 8, 17 al 18 nos dice de la siguiente manera. Hablando del endurecimiento de Faraón.
17. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos. Éxodo 17, estaba leyendo un versículo que no. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos capítulo 9, estoy leyendo, es el 8. Capítulo 9, 17. 9, 17 nos dice de la siguiente manera. Porque la escritura dice, porque la escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurece y endurece. Entonces vemos claramente que aquí Pablo también cita esta escritura del Antiguo Testamento diciendo que Dios endureció el corazón o que quiere tener misericordia. Entonces muchas personas dicen, vea, mire que Dios endureció el corazón de Faraón, entonces ¿cómo Faraón se iba a arrepentir? Pero recordemos la historia del burro, o sea, Dios está llamándole la atención, porque también podemos leer 9 veces, otras 9 veces en Éxodo capítulo 7, 13, 14 nos dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 7, 13 y 14 dice, y el corazón de Faraón se endureció, no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir a mi pueblo. O sea, él mismo endureció el corazón. ¿Qué pasa cuando nosotros, o como seres humanos, nosotros también endurecemos el corazón? O sea, Dios puede, por ejemplo, cuando nosotros queremos irnos por un camino que no es, entonces, o sea, Dios permite que llegue algo a nuestra vida. A muchos puede ser una enfermedad, puede ser la cárcel, puede ser, bueno, Él tiene muchos métodos, Dios, o sea, no Él, sino el libre albedrío de uno. Uno toma la decisión de irse por un camino, pero Dios le dice, no, es que no es por ese camino, es por este. Yo quiero que tú dejes ir a mi pueblo para que me adores. Yo no te estoy pidiendo más nada. O sea, y también quería salvar a Faraón, pero Faraón dice que endureció su corazón. Con las cuestiones, con lo que Dios hizo, las maravillas que Dios hizo, en vez de Faraón de mirar verdaderamente que no era un Dios y quitar ese orgullo y mirar a Dios verdaderamente, se endureció. O sea, él mismo se endureció. Miremos, y a paso de la lección lo vamos a ir viendo. Entonces, y usted puede encontrar eso también acerca del endurecimiento que él mismo endureció su corazón en Éxodo capítulo 7, 13, 14, el 22, en el Éxodo 8, 15, 19, en Éxodo 19, el versículo 32, en el capítulo 9, 7, 34 y 35, vemos que dice que Faraón endureció ¿qué? El corazón. Entonces, ¿quién endureció el corazón? ¿El del rey? ¿Dios o el propio Faraón? O sea, Dios lo único que estaba haciendo era llamándole la atención, como el Señor llamó la atención del burro, lo azotó. O sea, Dios con estas plagas y con todo esto que quería era que Faraón pudiera verdaderamente rectificar su camino, pero él endureció el corazón. Entonces, es significativo que en la historia de las 10 plagas del Éxodo, el faraón fue el único responsable del endurecimiento de su corazón. En cada una de las primeras 5 plagas, por lo tanto, él inició el endurecimiento de su propio corazón. Sin embargo, a partir de la 6ª plaga, el texto bíblico afirma que fue Dios quien endureció el corazón de Faraón, como lo dice en el hebreo en Éxodo 9:12. Esto significa que Dios fortaleció o profundizó la propia decisión de Faraón y su actuación voluntaria como lo había anunciado a Moisés. O sea, al ver todas las cosas, Faraón, él mismo endureció su corazón. Dios le había dicho, Dios conoce tu corazón y conoce el mío. Hay personas que viéndose en una situación trágica, en vez de acudir a Dios, acude a otras cosas o cree que son otras cosas. Acuden a los hechiceros, a los dos, y a los brujos, a los adivinos, a esas personas que les dicen que les leen el tarot y las cartas. Acuden en vez de acudir a quién, a Dios. Entonces endurecen ¿qué? Su corazón. Personas, por ejemplo, que son cristianas. Dios, por ejemplo, está yéndose por un camino y entonces Dios permite que le llegue, porque Satanás lo toma, entonces permite que llegue alguna cosa a ellos, entonces ya dicen, vea,
yo que es que cristiano, y mire lo que me está sucediendo. Entonces endurece su corazón y se van. Eso es lo que pasa muchas veces, pero Dios lo que quiere es que llamarte la atención para que tú no te vayas por ese camino. Entonces miremos lo que dice Deuteronomios 30:19. Deuteronomios capítulo 30, versículo 19 nos habla que Dios nos pone, mire lo que Dios dice en su palabra, 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. O sea, Dios dice, escoge pues la vida, escógeme a mí, que yo soy la vida, yo soy la fuente de la vida, escógeme a mí, yo fui que los creé, pero Faraón endureció ¿qué? Su corazón. Y muchas veces nosotros como seres humanos también endurecemos el corazón cuando vemos, por ejemplo, nosotros queremos ser cristianos y vivir una vida así como que entre el mundo y la iglesia, y queremos vivir bueno, y queremos y todas estas cosas, y queremos la salvación. Y cuando ya vemos que no se vive tan bueno así, y que Dios está uno que, pero ¿por qué me suceden estas cosas viendo que yo soy cristiano? Pero resulta que yo voy por un camino diferente. Y Dios me está tratando de llamando la atención a la iglesia adventista. Muchas veces nos puede ocurrir así. Entonces, ¿qué pasa? O cualquier persona que Dios quiere salvarlo, permite que le llegue cualquier situación dura y que él no quería, porque dice que muchas veces uno no quiere una cosa, pero cuando uno va por un mal camino, entonces dice, Dios, entonces permite que le llegue eso que no, le teme él, porque el diablo sabe, le dice, esto es lo que entonces como la presencia de Dios se retira, entonces llega ¿quién? El diablo. Entonces tal, le pone ese obstáculo y dice, vea, y comienza a renegar ¿contra quién? Contra Dios, y endurece su corazón. En vez de decir, bueno, es que yo voy por este camino, o sea, yo en vez de ir por el camino correcto, estoy yendo por un camino incorrecto. Entonces, por eso, aquí dice que ¿quién endureció el corazón? O sea, no fue Dios, fue Faraón. Pero por las cosas que él permitía que le llegaran, para que dejara ir al pueblo, entonces, en vez de reconocer a Dios, se endurecía cada vez más el corazón de Faraón. Entonces, de acuerdo con una conocida analogía, el mismo sol que derrite la mantequilla endurece la silla. El calor del sol es el mismo en ambos casos, pero hay dos reacciones diferentes y dos resultados distintos. En respuesta a él, el efecto depende del material. En el caso de Faraón, su respuesta dependía de la actitud de su corazón hacia Dios y hacia su pueblo. O sea, Dios nos dio un libre ¿qué? Albedrío. En otras palabras, Dios envió plagas para ayudar a Faraón a arrepentirse y liberarlo de su confusión mental y sus errores. Dios no aumentó la maldad en el corazón de Faraón, sino que simplemente lo dejó en libertad de ceder a sus propios impulsos malignos. Ya sin la gracia restrictiva de Dios, el gobernante egipcio quedó a merced de su propia ¿qué? Maldad, como dice Romanos capítulo 1:24. Romanos capítulo 1:24 nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 24. Nos dice de la siguiente manera. Romanos capítulo 1, versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron a Dios entre sí y sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces vemos claramente que el relato aquí está hasta el 34, donde nos habla que de igual modo los hombres, las mujeres cambiaron y se lanzaron a sus lascivias, mujeres con mujeres, hombres con hombres, y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque han decidido honrar más a la criatura que a quién, que a Dios, y a sus propios malos deseos. Porque Dios no echó ni hombres homosexuales ni mujeres homosexuales. No, Dios hizo a un hombre y a una mujer, pero el hombre ha endurecido el corazón y a pesar de que Dios le dice que él puede transformar sus vidas, no lo quieren ¿qué? Hacer por estar en las concupiscencias de ¿qué? De la carne. Entonces, ¿quién endureció el corazón? No es Dios. O sea, Dios permite muchas cosas porque uno mismo elige otras cosas diferentes. Entonces Dios envía las ¿qué? Entonces Dios no endureció el corazón de Faraón. Dios quería era que con esas cosas, con esas plagas que él le iba a enviar, él se arrepintiera. Y él usó de libre albedrío. O sea, Dios siempre ha dado ¿qué? Libre albedrío. El Faraón tenía libre albedrío,
podía aceptar a Dios o rechazarlo, y decidió rechazarlo. Cuando una persona, por ejemplo, le da un SIDA por estar hombre con hombre, mujer con mujer, o ayuntándose con un animal, o ayuntándose o teniendo esposa y yéndose con otra, y llega un SIDA, ¿quién fue el que buscó eso? Dios fue el que lo mandó, que Dios le dice que no vaya a hacer las cosas. ¿Pero qué hace el hombre? Hace lo contrario. Entonces, ¿qué? Y enseguida se le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Cuando una persona pierde el trabajo, de punto un ejemplo, porque no quiere hacer Dios, lo que dice el patrón. Entonces el patrón dice, no, pues es que este muchacho no me sirve, entonces, o esta persona no me sirve. Entonces le echa la culpa a Dios. ¿Por qué? Si yo soy el que estoy haciendo las cosas mal hechas. Faraón estaba haciendo las cosas mal hechas, ya Dios le había hecho, deja ir a mi pueblo. Entonces las 3 primeras plagas, las 10 primeras plagas de Egipto no iban directamente contra el pueblo egipcio, sino contra sus dioses. Cada plaga, como lo dice en Éxodo capítulo 7, nos habla de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 7 nos dice 14, dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, no quiere dejar ir a mi pueblo. Y en 8:19 nos dice de la siguiente manera, Éxodo capítulo 8, versículo 19 dice, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a quién, al pueblo. Entonces vemos claramente que Dios indicó a Moisés que el diálogo con Faraón no sería fácil y casi que imposible. Sin embargo, el Señor quería revelarle a Faraón y a los egipcios quién era él. Y los hebreos se beneficiarían de esta afrontación porque aprenderían más acerca de Dios. O sea, Dios quería mostrar al pueblo de Israel quién era verdaderamente Dios y que ellos se beneficiarían para que no volvieran a adorar dioses. Por ejemplo, cuando uno conoce a Dios o este servidor conoció a Dios, ya no le gustan esas idolatrías, esas cosas, porque ve que eso no tiene ningún poder. Entonces la primera plaga iba dirigida contra Hapi, el dios del Nilo. Pues el Nilo era un dios ¿para quién? Para los egipcios, como lo dice Éxodo 7:17, dice de la siguiente manera. En Éxodo capítulo 7, versículo 17, nos dice, así ha dicho Jehová, estos conocerán que yo soy Jehová. He aquí, yo golpearé con la vara que tengo en mi mano y el agua que está en el río se convertirá en sangre. Entonces, vemos que Dios le dijo a Moisés, preséntate ante Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Si no lo quiere dejar ir, entonces convierte el agua ¿qué? En sangre. Entonces vemos claramente, la palabra de Dios dice que el agua se convirtió ¿qué? En sangre. La vida en Egipto dependía totalmente del agua del río. Donde había agua, había vida. El agua era la fuente de la vida. Así que inventaron un dios Hapi y lo adoraron como proveedor de la vida. ¿Quién es el proveedor de la vida? La palabra de Dios lo dice muy claramente. Hay muchos textos, pero vamos a leer o vamos a indicar algo del texto. Eso en Génesis 1:1 dice que Dios creó la tierra, hizo el círculo y esto era agua. Y dice muy claramente que Dios hizo y que el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Quién es el que creó el agua? ¿O quién es el que hizo todas estas cosas? ¿O quién fue el que fundó la tierra? ¿Y quién fue el que hizo todo? Dios. ¿Quién es la fuente de vida verdaderamente? Esto lo podemos encontrar en Juan 11:25, nos dice de la siguiente manera. 11:25 nos dice de la siguiente manera. Les digo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y también dice en Juan 14:6 de la siguiente manera. Juan 14:6. Juan 14:6 nos dice de la siguiente manera. Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la fuente de vida? Dios. ¿Quién fue el que creó el agua? Dios. Pero el hombre se habituó a adorar ¿a qué? Entonces esto hacían los ¿qué? Los egipcios. Entonces transformar el agua en sangre simbolizaba transformar la vida en muerte. Hapi no era capaz de dar ni de proteger la vida. Esto solamente es posible mediante el poder del Señor. O sea, ahí le demostró quién verdaderamente era Dios. O sea, al convertir el agua en sangre, entonces Dios le mostró claramente quién era el verdadero Dios. Pero el corazón de Faraón dice que se endureció. Dios entonces dio otra oportunidad
a Faraón. El Señor se enfrentó esta vez directamente a Akhet, la diosa rana, como lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 1 al 15, pero vamos a leer. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todo su territorio. Y el río criará ranas. O sea, el río de Egipto, el Nilo, iba a criar ¿qué? Ranas. Miremos lo que nos dice. En lugar de vida, el Nilo produjo ¿qué? Ranas, que los egipcios temían y detestaban. Quisieron deshacerse de ellas. En el momento preciso en que esta plaga fue eliminada, demostró que el poder de Dios también estaba detrás de ella. Entonces ellos quisieron eliminar las ¿qué? Las ranas, pero no pudieron. ¿Quién fue el único que pudo eliminar las ranas del río? El mismo Dios que las hizo producir, hizo producir el río ranas. Entonces, con esto quedó demostrado quién era el verdadero Dios, pero Faraón endureció su corazón. O sea, Dios, como el hombre castigó al burro y llamó la atención, Dios quería llamarle la atención que eso no eran dioses, que el río no era un dios, que la rana no era dios, que ellos los detestaban y que no fueron capaces de eliminarlas, y que para poder eliminar tuvo que orar Moisés a Dios para poder eliminar las ranas. Otra plaga, la tercera plaga, o sea, una fue contra el Nilo, otra fue contra esos dioses o las ranas. La tercera plaga tiene la descripción más breve. En 8:16 al 19 dice de la siguiente manera: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón y extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de ¿quién? De Egipto. Entonces dice la palabra de Dios y dice: no es posible saber con certeza qué tipo de insectos. La palabra hebreo chinim intervinieron, pudieron ser mosquitos, garrapatas o piojos. La plaga estaba dirigida contra Heb, el dios egipcio de la tierra, del polvo de la tierra o del polvo de ella. Vemos claramente que Dios creó al hombre según del polvo de la tierra, ¿cierto? O sea, la tierra fue creada ¿por quién? Por Dios. Y dice muy claramente que Dios hizo salir los insectos que se extendieron por donde quiera y incapaces de duplicar este milagro. Solo Dios puede crear vida. O sea, los magos y hechiceros quisieron también sacar piojos del polvo, pero ¿qué? No pudieron, porque ¿quién es el único que puede dar vida? Dios. Aunque ven en un insecto, Dios dio vida en este insecto, y aún los magos declararon: dedo de Dios es este. Sin embargo, el faraón se negó a ceder, a dejar, como lo dice en Éxodo 8:19. 8:19 dice que entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir ¿a quién? Al pueblo. Y no se lo escuchó como Jehová lo había dicho. O sea, Dios les decía a ellos: yo les voy a mandar, pero le dijo a Moisés: pero tenga cuidado, pues, ten en cuenta que Faraón no va a dejar ir al pueblo tan fácilmente. Yo voy a tener que actuar. Entonces las tres primeras plagas fueron contra los dioses, Hapi, contra la diosa, contra las ranas, que ellos detestaban, los egipcios, y también con la tierra, porque ellos también adoraban la tierra. Hoy en día, como le digo, hoy en día las personas dicen que hay que cuidar el planeta, que es lógico que sí, pero le ponen más cuidado a la naturaleza que al mismo Dios, porque ellos quieren conservar el planeta. O sea, hoy en día la gente quiere conservar el planeta, pero no quieren adorar el verdadero ¿qué? Dios. Y es mejor adorar al verdadero Dios, porque Dios tiene prometido una tierra nueva, santa y feliz. Y entonces allá irán los que verdaderamente creamos en este verdadero Dios, que envió estas plagas y dice que endureció el corazón, pero verdaderamente Dios quería era llamar la atención de quién, de Faraón, y para que se arrepintiera. Pero él no quiso. Entonces, moscas, ganado y úlceras, o sea, las otras tres fueron para gustar 6 plagas, dice muy claramente. 8:20.
En 8:20 nos dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón, y aquí él sale al río, y dile, Jehová ha dicho, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Entonces vemos que Dios le dijo la plaga de las ¿qué? De las moscas. Entonces, Balket era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. A su vez, el dios Lepri, la deidad del sol naciente, la recreación y el nacimiento eran representados con la cabeza. Entonces, el faraón empezó a negociar. Dice que de nuevo, estos dioses fueron derrotados por el Señor. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. Vemos que estas plagas fueron mandadas, llegaron únicamente al pueblo de Egipto, porque el pueblo de Israel estaba salvaguardado ¿por quién? Por Dios, como va a ocurrir en las últimas 7 plagas postreras. Las 7 últimas plagas postreras van a caer sobre ¿quiénes? Sobre los impíos, y el pueblo de Dios estará presenciando estas plagas, pero esas plagas no caerán sobre ellos, estarán protegidos. Entonces, de nuevo, todo esto fue un intento de Dios de hacer saber a Faraón que yo soy el Señor. Como dice Éxodo 8, versículo 22, dice de la siguiente manera, y aquel día yo apartaré de la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, y a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de quién, de ellos. Entonces, sus condiciones no podían ser cumplidas, pues algunos de esos animales eran considerados sagrados. Allí, por ejemplo, Dios le dijo a Moisés, comenzó a negociar, Dios le dijo a Moisés, vea, ¿sabe qué? Vayan pues y adoren, pero entonces nosotros vamos, pero aquí en la misma tierra, no se vayan de acá, adoren a Dios. Pero resulta y pasa que ellos adoraban unos animales que eran para utilizarlos para sacrificio. Ellos adoraban esos animales, y si ellos sacrificaban ese animal para sacrificárselo a Dios, entonces entrarían en contienda ¿con quién? Con los egipcios. Entonces vemos claramente que por eso Dios mandó esta plaga que dice Éxodo 9, 1 al 17. Entonces dice muy claramente, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas. Entonces Faraón llamó a Moisés para que le retirara esas moscas. Y entonces Dios le dijo que lo dejara ir. Dijo Faraón, yo dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Y respondió Moisés, he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová para que las diversas clases de moscas se vayan de ti. Entonces vemos en la 6ª plaga, vemos claramente, pone de manifiesto la derrota de Isis. Mientras la siguiente plaga cae sobre el ganado, Hathor, la 5ª plaga, Hathor, la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con la cabeza de la vaca. El dios toro, Apis, también era un muy popular y apreciado en el antiguo Egipto. Por lo tanto, esas otras deidades principales fueron derrotadas al morir el ganado de los egipcios durante la 5ª plaga. Durante la 5ª plaga murieron los ganados. Entonces, y ellos les dijeron, entonces ellos no podían llevar a hacer sacrificios en Egipto. La 6ª plaga, dice Éxodo 9, 8 al 12, nos dice de la siguiente manera, 9, 8. La 6ª plaga, 9, 8. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y las esparcirás Moisés hacia el cielo, delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Entonces vemos la 6ª plaga fue las úlceras. Entonces dice, se pone de manifiesto al derrotar totalmente a Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. Vemos que todas estas plagas fueron contra los dioses de ¿qué? De Egipto. Ellos adoraban la vaca, ellos creían
las moscas y todas estas cosas, ellos le envió esta plaga para que fastidiarlo, para que él verdaderamente reconociera. Luego mató el ganado de los egipcios, porque el ganado del pueblo de Israel estaba ¿qué? Protegido. Así también eh, envió esta plaga de úlceras, y aún los hechiceros fueron tomados por ella. Dice, entonces dice que Sejim, diosa de la guerra y de las epidemias, e Himnopet, dios de la irónicamente, a ver, de Himnopet, dios de la medicina y la curación, incapaces de proteger a sus propios adoradores. Irónicamente, ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que que estaban indefensos ante el creador del cielo y de la tierra. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto dice que el Señor endureció el corazón, como lo dice en 9:12. 9:12 nos dice de la siguiente manera. 9:12 dice, pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no lo oyó, como Jehová lo había dicho a Moisés. O sea, aquí dice que Dios endureció, pero vemos que se puso duro el corazón de ¿quién? De Faraón. En todas estas plagas estaba endurecido el corazón de Faraón. Entonces dice, por confusa que pueda resultar esta frase, cuando se entiende en su contexto, deja en claro que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. O sea, cuando nosotros rechazamos a Dios, Dios quiere llamarnos la atención, con diferentes, por ejemplo, hoy en día suceden terremotos, personitas que quedan vivas, o a un niño. Dios es mostrando su misericordia y mostrándole al hombre que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? El hombre endurece el corazón. En el momento piensan en Dios, pero cuando ya pasan las cuestiones, entonces endurecen su corazón y vuelven a sus ¿qué? A sus mismas actividades, a estar en el vicio, en el adulterio, en la fornicación, en todas las cosas malas. Faraón veía que entonces Dios retiraba la, entonces dice, pero Dios es así, Dios es clemente y misericordioso, y abusan de la misericordia de ¿quién? De Dios. Faraón abusaba de la misericordia de Dios y endurecía cada vez su corazón. Cuando usted y yo abusamos de la misericordia de Dios, estamos endureciendo el corazón, mi querido amigo y hermano. Entonces, miremos las otras 3 plagas: granizo, langosta y oscuridad. Vemos, leamos Éxodo 3, 9:13, dice de la siguiente manera, 9:13, Éxodo 9, capítulo 9, versículo 13. Entonces Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, Jehová el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Vemos en 10:29. 10:29 nos dice de la siguiente manera, y Moisés respondió, bien ha dicho, no veré más tu rostro. Entonces, en estas 3 plagas, en la última plaga, Dios quería que, o envió la muerte hacia los primogénitos. Entonces, el granizo. Nut era la diosa egipcia del cielo, y a menudo se le presentaba controlando lo que ocurriría bajo el cielo y la tierra. Osiris era el dios de las cosechas y de la fertilidad en la Biblia. El granizo se asocia a menudo con los juicios de ¿quién? De Dios, como lo dice Isaías capítulo 28, versículo 2. Isaías capítulo 28, versículo 2 nos dice de la siguiente manera. Isaías capítulo 28, versículo 2. 28:2 dice, he aquí Jehová tiene uno que es fuerte y poderoso como el turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza derriba la tierra. Entonces vemos aquí el granizo. Esto fue contra Nut, la diosa egipcia, que ellos creían que controlaba la ¿qué? El cielo, o sea, las nubes y todo esto, y el granizo controlaba. Pero aquí vemos que el granizo cayó. Este granizo cayó. Durante esta plaga, quienes resguardaron sus bienes en lugar seguro estaban protegidos. Hubieron unos egipcios que al oír esto, entonces, ¿qué hicieron ellos?
comenzaron a comprender algunos egipcios quién verdaderamente era Dios. Entonces dice Éxodo 9, 20. Éxodo capítulo 9, versículo 20 nos dice de la siguiente manera. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová hizo huir sus criados y sus ganados a su casa. Pero los que no hicieron caso, ¿qué pasó con estas personas? Murieron en esta plaga de granizo. El granizo es algo que va a caer en las plagas también postreras. Las postreras plagas que este servidor ha subido a este canal. Y el granizo, dice que hará un gran terremoto y grande granizo. Y morirán muchas personas. Vemos aquí que murieron el ganado, murieron muchos animales y todo quedó destrozado con esta plaga de granizo. Y que eso era un ataque contra una diosa, contra la diosa Nut. Era la diosa egipcia del cielo y a menudo se la representaba controlando lo que ocurría bajo el cielo. Vamos a ver la otra. El dios egipcio de la tormenta, la guerra y el desorden. Se llamaba Set. Tanto él como Isis eran además considerados deidades de la agricultura. Shu era el dios de la atmósfera. Tenían muchos dioses. Serapis personificaba la majestad divina, la fertilidad y la curación, la vida después de la muerte. Sin embargo, ninguno de los dioses egipcios podía tener los juicios de Dios, porque los ídolos no son nada, como lo dice Isaías 44:9. Mírenme lo que dice Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44 nos dice de la siguiente manera. Isaías 44. 44, 9, 10. Mire lo que nos dice Isaías 44, 9 y 10. 44, 9 y 10. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y los más preciosos de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundó una imagen que para nada le sirve? Y mire lo que dice el versículo 12. El versículo 12 nos dice de la siguiente manera. El versículo 12. El herrero toma la tenaza, trabaja en él y las ascuas le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo, y luego tiene hambre y le faltan las fuerzas. No bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con cepillo, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Corta cedros y toma cipris, y encima que crecen entre los árboles del bosque, planta pino, que se críe con la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar, y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Lo fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego. Con parte de él come carne. Prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado. He visto el fuego, y hace de lo sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. Entonces eso hace el hombre, hace un hombre, una figura hermosa. Por ejemplo, hoy hacen a Jesús, lo hacen peludo, lo hacen con un pelo largo, y por eso hay personas que hoy en día que dicen que son cristianos y con un pelo largo se parecen a una mujer. Entonces vemos claramente que eso no es así. Dios no quiere hombres peludos o que él sea peludo, que tenga un pelo largo. Y entonces lo hacen así. Y como lo hacen así, entonces mucha gente cree que sí. Hoy en día, en muchas partes, hacen que de Elena G. de White, que vio a Jesús que tenía que es que el pelo hasta el hombro, y ya quieren hacer una figura que es que de Elena G. de White. ¿Quién dijo que Dios dijo que hicieran eso? O en iglesia adventista, eso no hay que hacerlo. Ni ponerlo, ni hacer pintura de un hombre hermoso. No, a Jesús nadie, o sea, no se sabe cómo es él. Lo veremos cuando él venga. Y vemos claramente que muchas personas hacen esto. ¿Hacen un qué? Un Dios de esto. Muy claramente lo dice. Entonces, los siervos de Faraón lo instaron a que dejara marchar a Israel, pero él volvió a negarse e hizo un ofrecimiento que Moisés rechazó con razón, pues las mujeres y los niños son una parte vital, inseparable del culto y de la comunión y la fe. Por último,
Ra era la principal deidad egipcia, el dios del sol, mientras que Tut era un dios lunar. Sin embargo, ninguno de ellos era capaz de proveer luz. El faraón intenta nuevamente negociar, aunque sin éxito. Un periodo de 3 días de oscuridad asoló a Egipto, pero había luz donde vivían los israelitas. La separación no podía ser más espectacular. Entonces vemos que en las langostas, dice que subieron las langostas y, y comieron ¿qué? Egipto. Luego Dios envió otra plaga, la plaga de oscuridad. Aún el faraón se llamaba el dios Rap, que era el dios sol. Y aún él no pudo detener esta plaga de oscuridad, ni faraón, ni el dios que ellos querían, Rap. Dios mostró que era poderoso, que él es el único que tiene poder. Sin embargo, a pesar de la disciplina divina recibió por la nación, al faraón estaba decidido a luchar y no cejar en su empeño. Incluso sus propios sirvientes, cuán obvio resultará lo que estaba sucediendo. Incluso sus propios sirvientes declaran: ¿hasta cuándo este hombre nos ha de ser un lazo? Deja ir a esos hombres para que sirvan al Señor su Dios. Faraón les dijo: vayan ustedes, pero sin las mujeres y los niños. Vayan, adoren ustedes. O sea, Faraón no quería dejar ir ¿a quién? Al pueblo de Egipto. No quería dejarlo ir. ¿Por qué? Porque le estaba sirviendo y le estaba dando mucho poder monetario, financiero, todo. O sea, y no quería dejarlos ir de la esclavitud. Satanás también muchas veces hoy no quiere dejarnos ir de la esclavitud. Y lastimosamente pasa así. Nos dice: va a sírvale ustedes, pero sus hijos. Y hoy en día los hijos, pues claro, cuando están pequeñitos, uno los lleva a la iglesia, pero cuando ya crecen ellos toman sus propias decisiones. Y uno ora por ellos, pero vemos claramente que eso ocurre muchas veces. Los padres son en la iglesia, o otras veces son los hijos en la iglesia, y los padres no. O sea, hay una rebelión ¿contra quién? Contra Dios. Entonces vemos que Dios envió todas estas plagas. Y cuando Dios envió todas estas plagas, Faraón endureció su corazón. Y entonces, como dice Éxodo capítulo 10, versículo 7, Éxodo capítulo 10, versículo 7 nos dice de la siguiente manera. 10:7 dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que le sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? O sea, con estas 9 plagas, la plaga de qué? La plaga de el Nilo, Dios entonces da otra oportunidad a Faraón. Todas estas plagas que mencionamos acá, las moscas, el ganado, las úlceras, el granizo, la langosta y la oscuridad, todo esto había acabado ¿con quién? Las ranas, el piojo, con todas estas plagas había destrozado Dios a los dioses de Egipto. Pero como ellos adoraban la tierra, o sea que muchas personas adoran la tierra. Por ejemplo, hoy en día que hay que cuidar las aguas, que la naturaleza, que los árboles, que todo, y que la tierra, y que, bueno, y adoran más a lo creado por Dios que a Dios. Adoran el sol o el día del sol. Todas estas cosas hace el hombre. Adora más la criatura o a lo creado por Dios que a Dios mismo. Entonces, tampoco importa que la opción correcta estuviera justo. Dice, tampoco importaba que la opción correcta estuviera justo delante de él. Tras vacilar un poco, el faraón seguía negándose a rendirse a la voluntad de Dios y dejar ir a su pueblo. Cuán dramático ejemplo de las palabras dice aquí en Proverbios 16:18. Proverbios capítulo 16, versículo 18, miremos lo que nos dice
la palabra de Dios. Proverbios 16, 18. Miremos esto. 16, 18 nos dice de la siguiente manera. Mejor es adquirir sabiduría que oro precioso. 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces vemos claramente que Faraón tenía esto, orgullo. Eso era lo que era Faraón, un orgulloso. Como él se creía Dios, en todo el orgullo no lo dejó. ¿Qué nos estará dejando, qué nos estará apartando de Dios? ¿Será el orgullo, mi querido amigo y hermano, familiar, que no quieres oír la voz de Dios? Que pasan ciertas cosas en tu vida, una enfermedad, y oras a Dios o le pides a Dios, o vas a donde un médico y te cura, o te da algo para que te sirva, y sigues endureciendo tu corazón. O quizás el matrimonio de tu vida se está acabando, y tú endureces tu corazón porque no quieres ir a Dios, o si estás viviendo junto con una persona y no quieres tomar la decisión de casarte y de tomar el camino correcto. ¿Por qué estás endureciendo el corazón hacia Dios? No endurezca más el corazón. Miramos lo que le ha sucedido, sucedió en Egipto, y aún ya los sirvientes ya le decían, hombre, deja ir a este pueblo, pero él no quería dejarlo porque era orgulloso. ¿El faraón era qué? Orgulloso. Entonces vemos que aún estas plagas, o sea, por eso se dice que Faraón endureció su corazón. No fue que Jehová endureció el corazón de Faraón, sino que él mismo endureció su corazón, porque nosotros tenemos libre albedrío. Si él hubiera hecho caso a la primera señal, cuando Moisés convirtió la vara en culebra, o sea que hizo este milagro, y que se comió las otras 7 culebras, y Faraón hubiera dicho, bueno, es que este Dios sí es por eso, porque se comió las 7 culebras, y ellos creían en el Dios de la culebra, que era una diosa. Entonces, ¿pero qué pasó? Endureció, desde ahí comenzó el faraón, y desde ahí le dio la cabida ¿a quién? A Satanás. Cuando tú y yo abrazamos un pecado o lo acariciamos, entonces el diablo aprovecha eso para poder que nosotros endurezcamos nuestro corazón y no cedamos a la protección que quiera darnos Dios. Entonces, Dios permitió que su pueblo experimentara la terrible crueldad de los egipcios para que no fueran engañados por las degradantes influencias de la idolatría. Vemos que todo lo que fue escrito antes fue para nuestra enseñanza. Pueblo adventista. Todo lo que nosotros vemos, la idolatría, por ejemplo, yo fui católico romano, y toda esa idolatría y allá yo no la meto a la iglesia. No metan esas idolatrías a la iglesia adventista del séptimo día, todas esas festividades paganas, todo ese paganerío, que día de madres, que día de padres, que el día de la mujer, que el día del árbol, que la fiesta de Navidad, que el árbol de Navidad. Todas estas cosas son idolatría de la Babilonia. Y no la metan a la iglesia, que el pesebre, que todas estas cosas, todo eso es idolatría. Eso viene de Babilonia. Y vemos que Dios castigó la idolatría. Y muchas veces el pueblo de Dios no avanza porque en el pueblo de Dios hay idolatría. Y el pueblo de Dios permite estas idolatrías en las iglesias. Cuando uno les habla a las personas, dicen que uno es un fanático, que uno es todo. No, es que nosotros ya conocemos. O sea, este servidor, este instrumento humano, conoce la idolatría de ¿qué? De Babilonia. Y conoce la idolatría, y por eso vemos aquí que Dios no está en contra de la idolatría. Dios había declarado tocante a Faraón, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. No ejerció un poder sobrenatural para endurecer el corazón del rey. Dios dio a Faraón las muestras más evidentes de su divino poder, pero el monarca se negó obstinadamente a aceptar la luz, toda manifestación de poder infinito que se rechaza. Lo empecinó más en su rebelión, el principio de rebelión que el rey sembró cuando rechazó el primer milagro, produjo su cosecha. Si nosotros no recibimos la amonestación, el pueblo de Dios está siendo amonestado, como dice Apocalipsis capítulo 3, donde nos habla de la última iglesia, que es la iglesia
eh, la Odisea, que nosotros somos la iglesia de la Odisea, y dice que debe de ser reprendida. Iglesia adventista, no sigamos con la idolatría en la iglesia. No sigan con eso, porque vemos que Dios no quiere la idolatría. Ellos creían, los egipcios creían en el sol y la luna. Eran para los egipcios objetos de ¿qué? De adoración. Pero Dios estaba en desacuerdo con esto. Por ejemplo, dice, ¿qué advertencia representa esto para nosotros acerca del peligro de obstinarnos en el pecado al punto de tomar la decisión desastrosa, aunque el camino correcto esté ante nosotros todo el tiempo? Por ejemplo, cuando nosotros celebramos días, por ejemplo, como un día de madre, pues si usted quiere celebrar el día de madre o quiere darle alguna cosa a la mamá, yo no le estoy diciendo que no se la dé. O en la iglesia quieren, pero no lo hagan en la iglesia, dentro de los muros y en el día sábado. Escojan un punto por ahí diferente, que el día de padres, pues escojan un punto fuera de la iglesia. Y si quieren invitarlos, pues a los padres que quieran ir, pues que vayan, pero no en la iglesia. Que el cumpleaños, no en la iglesia. Que el árbol de Navidad, tampoco ni en la casa ni en la iglesia, porque si usted lo pone en la casa también, o que las lucecitas, todas esas cosas no. Vemos que todo eso viene del paganismo. Entonces, el día del sol, el día primero de la semana, es el día del sol. Hoy en día la gente lo adora. Pero vemos claramente que Dios, en las últimas plagas que van a caer sobre esta tierra, dice que esto va a quedar en tinieblas. Entonces vemos claramente, ahora vemos algo. En un momento dado, en medio de la devastación que el faraón había acarreado su propia tierra y a su pueblo, o sea, el faraón trajo acarreamiento de todo esto, donde él hubiera existido, no hubiera pasado esto y hubiera dejado ir al pueblo. Muchas veces nosotros no queremos dejar que Dios actúe en nuestras vidas y cada día, entonces, si nosotros endurecemos el corazón, no nos va a ayudar. Declaró, he pecado esta vez el Señor justo, dice 9:27. Miremos lo que dice 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y Aarón y les dijo, he pecado esta vez, Jehová es justo, y yo y mi pueblo impíos. Esta declaración, aunque era una maravillosa confesión de pecado, ¿cómo sabemos que no era sincera? El faraón actuó como Judas. ¿Como quién? Como Judas. Cuando Judas entregó al Señor y vio que lo estaban maltratando, que lo estaban golpeando, que le daban puñetazos, le tenían ya la cara vuelta a nada, lo escopían con esputos en la cara, le tiraban eso, flema en la cara y le chorreaba por la barba y que le daban de puñetazos, le daban de todo. Entonces Judas, viendo esto en el Sanedrín, dijo, yo he pecado, he entregado sangre inocente, y tiró las monedas, las tiró allá y dijo, suéltenlo, déjelo. Y entonces el sumo sacerdote, ¿qué es nosotros? Allá tú. Donde Judas, si hubiera sido un arrepentimiento sincero, pues no se hubiera ido a colgar. Faraón, aún en esta última, en estas 9 plagas, por te falta una, siguió endureciendo su corazón, porque cuando le quitó esta plaga, le dijo muy claramente él a Faraón, no me verán más mi rostro. En el versículo 29 dijo, y el 29 dijo, y Moisés respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Porque ya venía la plaga de los primogénitos. Tal vez esa es la que vamos a seguir estudiando. Entonces vemos claramente que el faraón actuó como Judas. No sintió arrepentimiento, sino remordimiento. Como lo he dicho muchas veces, en la iglesia hay personas que no están arrepentidas porque no se sienten pecadores. Porque no matan, porque no roban, porque no adulteran, porque no hacen muchas cosas. O muchas personas dicen que la mujer, porque se ve fornicación y adulterio en muchas cosas. Y en la idolatría creen que hacer a Jesús, eso no es idolatría. Que eso, porque como es Jesús, pero la palabra de Dios dice, no te hagas ninguna imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, y se hacen ángeles, que porque Dios mandó a hacer en el santuario ángeles, pero Dios dice que a todo mundo se arrepienta y que eso no hay que hacerlo. Cuando el hombre lo hace de su propia cuestión, sin Dios habérselo dado,
es idolatría. Dios aborrece la idolatría y Dios siempre ha castigado la idolatría al pueblo adventista. Y nosotros como pueblo de Dios que observamos los mandamientos sabemos que eso es idolatría. Entonces, mi querido amigo y hermano, arrepintámonos de las idolatrías tanto en la iglesia como fuera de la iglesia. Este mensaje es para toda nación, tribu, lengua y pueblo, para todo el mundo. Para que si estamos haciendo cosas a dioses de esta tierra, o adorando cosas de esta tierra, o haciendo cosas en la iglesia de esta tierra, no las sigamos haciendo. Obedezcamos la palabra de Dios. Dios ha puesto un camino, escoge dos caminos. Escoge la vida para que vivas, pueblo adventista, y todo el que escuche este video. Y antes de terminar este video, les quiero pedir también un favor. Compártanlo. Mándenlo a todas las personas, a sus contactos en sus celulares, y suscríbanse al canal Adventista Sana Doctrina. Los invito a que tengamos una palabra de oración. Compartan el tema. Esto fue lo que le sucedió a Faraón. No fue que Dios endureció el corazón, sino que Dios quería llamar la atención como este hombre quería llamar la atención del burro, para que le obedeciera. Dios permite muchas cosas para que nosotros podamos ser llamados la atención para que adoremos al verdadero Dios. Y lo adoremos en espíritu y en verdad como los verdaderos adoradores que Dios busca. Oremos. Querido y amante Padre y Rey de la Gloria que moras en lo alto de los cielos, aquí estamos ante tu santa y divina presencia. Hemos estudiado estas 9 plagas, Padre misericordioso, que enviaste o que permitiste que llegaran a Faraón para que él se arrepintiera. Pero vemos que él nunca se arrepintió. Señor, ayúdanos para que todo lo que tú nos dices a través de tu palabra y por medio de este canal podamos aceptarlo y podamos, bendito Dios, arrepentirnos verdaderamente con un arrepentimiento sincero, y que no vamos a hacer, que no sintamos remordimiento, sino arrepentimiento sincero, y que podamos, Señor, hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos perdón por nuestros pecados y faltas en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.